Buenas tardes, licenciado. Buenas tardes, compañeros. Buenas tardes, licenciado. Les voy a agradecer que activen su cámara a todos, por favor. Los que puedan activarla, les voy a agradecer que la mantengan activa. Les agradezco, es un momento nada más que tenemos de clases y pues es mejor, pues por lo menos, aunque sean las cámaras, pero así no sentimos tanto la presencialidad. Yo sí soy de los profesionales que toman en cuenta eso. Ok, bueno. Seguimos con otro de los asuntos, la disposición y gravamen de bienes de menores, y vamos a hacer un pequeño pues repaso con lo que tenemos. Vamos poco a poco viendo ya los documentos notariales dentro de la jurisdicción voluntaria y vamos repasando aquellos elementos cuya situación o cuya forma pues demanda mayor detenimiento para una mejor comprensión. En ese sentido, pues es importante que cada uno de ustedes pues tenga no solo en mente lo que es la estructura de cada uno de los asuntos, sino que también sepa cómo resolverlos, sepa cómo descifrar aquellas incidencias que quizás le podrían ocasionar algún inconveniente en la práctica notarial, pero pues entendiéndolas no son ningún obstáculo para el área que estamos manejando, que es el derecho notarial. En ese sentido, pues vamos a ver lo que es la disposición en cuanto a los pasos, en cuanto a cada uno de de las fases que tiene que completar, y pues vamos a permitirnos entender el porqué de ello. Déjenme ver, voy a grabar. Ya en estos días les paso el link para que ustedes puedan ver las grabaciones, y el día de hoy por la noche les cargo lo que es el trabajo. Voy a necesitar básicamente que estén unidos en grupos. Entonces yo voy a armar los grupos y hoy por la noche les estoy remitiendo los grupos. Voy a necesitar que, producto de eso, ustedes me envíen un listado del grupo donde están. Puede ser un listado en Excel sin mayor cosa. Solo voy a necesitar el número de teléfono, bueno, el nombre completo, el número de teléfono, el número de carnet, el correo electrónico, por cualquier situación. Ya les voy a mandar un detalle del formato que voy a necesitar. Y ya con eso, pues iniciaríamos el trabajo práctico que es para este segundo examen parcial. Y estaríamos completando ya mañana, calculo más tardar o pasado, ya está subida sus notas del primer parcial. Ya van a ver cómo quedaron. Algunos, si no les va a parecer pese a que se examinaron, puede suceder por algunas situaciones, se los anticipo para que no haya ningún problema. O no siguieron instrucciones, no se conectaron nunca, es decir, no aparecen conectados. Se recuerda que una de las instrucciones para poder sustentar la evaluación era que estuvieran conectados. Algunos no hicieron ni el esfuerzo de conectarse, pero sí aparece la prueba. Entonces, para mí nunca estuvieron. Dos, no les aparece conectada la cámara. Y tres, me aparece una conexión en otra fuente de inicio de sesión. Esto quiere decir que estaban o estaban unificando criterios con sus compañeros o algo para ver qué respondían. O pues desconozco el motivo por el cual tenían otras conexiones. En ese caso, se los anticipo porque yo ya se los había dicho, yo sé que se van a enojar y se van a molestar, pero en guerra avisada no existen muertos. Entonces, yo se los anticipé, se los avisé el día del examen. Entonces, como a mí me queda duda, a su servidor le queda duda en cuanto a la pureza del examen, solo les voy a dar una oportunidad. El examen para esas personas va a ser oral. Si a mí me queda inquietud de que realmente se haya afectado la pureza del examen, entonces lo vamos a hacer de forma notarial. Como me queda duda, yo los voy a citar a ustedes y van a realizar un examen oral, pues para determinar si son sus conocimientos los, pues, verdaderos o idóneos para el primer examen parcial, y si no, pues
Entonces, con la pena del caso, les pongo la nota que es de acuerdo como ustedes me vayan a responder en esa evaluación oral. Bueno, vamos a ver, para no detenernos más, en cuanto a la disposición y gravamen de bienes de menores incapaces o ausentes. Ahí hay 6 asuntos. 6 asuntos, pero el trámite es similar. Entonces, no tiene mayor inconveniente. A variar en alguna situación. Entonces, lo voy a hacer un poco más grande para que vayamos comprendiendo. Bueno, ya nosotros sabemos, vamos a quitar esto aquí para que no nos distraiga, ya nosotros sabemos que los primeros 3 pasos de todo asunto de jurisdicción voluntaria, ¿cuáles van a ser? Acta notarial de requerimiento, primera resolución y notificación. ¿Estamos ahí? Como son menores de edad, normalmente a quien se le notifica, no se le va a notificar al menor de edad o al incapaz o al ausente, no hay cómo. Entonces se le notifica a quién, al tutor o al representante legal del menor. Ok. Ya sabemos que esto pues es opcional, en ley no está, pero en la práctica pues sí lo hacemos por cuestiones de tecnicismo notarial. Posteriormente tenemos la recepción de pruebas que se puede dar por el detalle de acreditar el estado de necesidad. Para poder, y ojo con esto, para poder iniciar con lo que es un trámite en jurisdicción voluntaria referido a disposición de bienes de menores incapaces o ausentes, se tiene que acreditar la necesidad. Ya le voy a contar un caso sobre esto. Entonces acredita la necesidad y para eso pues también es necesario recibir la declaración testimonial, las pruebas, o sea, cuando son testigos, esos testimonios se van a recibir en actas notariales, pueden ser 2, pueden ser 3, pueden ser 4, y eso se recibe en acta notarial. Ahí tienen el fundamento en pantalla. Posteriormente, el notario puede realizar algunas diligencias que consideren necesarias, por ejemplo, si el menor estuviera en el hospital, si estuviera en su casa, por alguna razón no se pudiera movilizar, el notario puede trasladarse, o incluso el notario pudiera solicitar información a un hospital, a un centro de cuidados para menores, a un colegio. El detalle es que el notario pueda verificar que efectivamente existe ese estado de necesidad. Diligencias que el notario pueda realizar, ahí puede comprenderse eso. Informe socioeconómico. Este lo realiza una trabajadora social. Ojo, se solicita al juzgado de familia. ¿Por qué? Porque ya entonces, al nombrarse la trabajadora social, ese informe lo va a rendir ella. Entonces tiene que ser una trabajadora social adscrita a un juzgado o a un tribunal de familia. Obviamente lo va a hacer bajo juramento. No hay necesidad de pedírselo, sino ellos ya saben cuál es el formato que deben de utilizar. Y lo otro, realizar un bien, o sea, perdón, practicar una evaluación del bien. Esta evaluación contraria al proceso sucesorio, ¿se recordarán ustedes que hablamos de un avalúo fiscal? Contraria a esa evaluación fiscal, acá lo que se hace es trabajar una evaluación comercial, porque lo que se pretende en la mayoría de casos cuando se habla de disposición de un bien, ojo, y aquí lo vamos a ver dependiendo del asunto, cuando se hable de una evaluación del bien, si es una disposición, es decir, si es una compraventa, si lo que se pretende es vender el bien de un menor, se va a atender a una evaluación comercial para que el valor del inmueble sea lo más preciso posible y la venta sea lo más justa, adecuada a la realidad del mercado en cuanto a la venta de bienes inmuebles, porque lo que se busca al final es no desproteger al menor, ¿sí? No que salga perjudicado, sino que por lo menos se atienda a cubrir con la necesidad de él sin perjudicarle. Diferente. Ojo, eso es en una disposición de bienes de menores, incapaces o ausentes. Cuando se habla de disponer, puede referirse inclusive a una cesión de
derechos, podría ser, o inclusive podría referirse de qué forma vamos a disponer del bien, pues arrendándolo, ahí es otra situación. Pero también cuando nos pasamos a la otra parte y hablamos de un gravamen, estamos hablando que ese gravamen es una disposición. Ahí nos adentramos al detalle de los créditos, que puede hacer que se necesite solicitar un crédito para poder cubrir esa necesidad del menor. Y solo se tenga el bien de eso de un bien inmueble. Entonces se va a necesitar de constitución una hipoteca. Ahí, más que esa evaluación comercial, tenemos que ver que lo que va a entrar ahí es la evaluación bancaria, independientemente de la evaluación que alguien quiera o el notario pues pueda aconsejar en determinado momento para saber el valor del bien. El banco o la cooperativa en esos casos realiza una evaluación que es una evaluación de tipo bancaria. Esta normalmente no es diferente a lo comercial, es una evaluación que le baja el porcentaje en cuanto al valor del bien, porque considera un porcentaje de riesgo. No es que el valor del bien sea menor, sino lo que considera esa evaluación es un valor de riesgo. Entonces normalmente va a estar en el 60, 65 y lo más hasta el 70% sobre el valor del bien. Quiere decir que el banco se va a reservar más de riesgo de acuerdo a consideración del valor que vaya a realizar ese estudio sobre la finca. Entonces, son cosas para que ustedes consideren. Posteriormente, se puede dar, o mejor dicho, se da la audiencia a la Procuraduría General de la Nación. Y ojo, estos asuntos no terminan en resolución notarial. Recuérdense que por ser asuntos que tienen que ver con bienes, terminan en escritura. Ya sabemos que si termina en escritura no quiere decir que el notario no resuelva. Antes de la escritura, haber una resolución final, una resolución notarial, y antes de esa resolución, por ser asuntos que tengan que ver con menores, incapaces o ausentes, entonces va a estar la audiencia de la Procuraduría. Entonces, miremos cómo van estos tres pasos. Audiencia a la Procuraduría General de la Nación. Obviamente es la competente para precisar y otorgar un dictamen en cuanto a menores incapaces o ausentes. La resolución notarial, dando paso a la disposición o el gravamen de bienes de menores incapaces o ausentes. Y nos vamos acá. Entonces, acá tenemos el otorgamiento de la escritura pública. Y aquí vamos a ver algo diferente, porque puede ser que la escritura, ojo, la escritura sea de disposición, es decir, sea una compraventa. O puede ser inclusive una escritura donde se arrende el bien, donde se esté rentando el bien. También podría ser una escritura de arrendamiento. Pero ojo, más probable que lo que se pretenda sea vender el bien. Entonces es una escritura de disposición y en este caso sería una compraventa. Ahora bien, si es un gravamen, viendo la disposición, algo que va a pesar sobre el bien, ¿sí? Algo que va a gravar ese bien. Entonces hablemos de un crédito hipotecario, podría ser, o un crédito prendario. En este caso, si nos referimos a eso, imaginemos el caso de un bien inmueble, sería un crédito hipotecario. Entonces sería una escritura, en este caso sería un mutuo con garantía hipotecaria, pudiera ser. Recordemos que acá, independientemente de, tenemos que diferenciar en cuanto a la naturaleza de cada uno de los actos o contratos que van a estar dentro de este asunto que tiene que ver con menores incapaces o ausentes. Si ustedes tratan el tema como disposición, lo más factible es que hablen de una compraventa de bien inmueble, ya sea urbano o sea rústico. Y si hablan del tema del gravamen, lo más factible es que el acto del contrato sea un mutuo con garantía hipotecaria. ¿Se dan cuenta? Entonces, para eso, yo posteriormente los voy a preparar mostrándoles la redacción de estos dos tipos de contratos para que ya sepamos en qué vía deben de irse, y es posible que en su examen yo les ponga la redacción de uno de estos instrumentos, ya sea un acta o uno de estos instrumentos. Entonces, ya vamos a ver esas aristas. Como obligación notarial, si ya está el otorgamiento de la escritura pública, ojo,
este paso. Miren algo elemental con esto. Y lo voy a marcar acá. Si es escritura traslativa de dominio, obviamente, o es escritura o un mutuo con garantía hipotecaria, independientemente del instrumento que sea, el notario tiene obligaciones posteriores. No solo las previas, sino tiene obligaciones posteriores al otorgamiento de la escritura, que son testimonio y testimonio especial. Y ojo, si hay traslado dominio, si fuera una escritura, una compraventa de bien inmueble, recordemos que entonces en ese caso hay traslado dominio. Al haber traslado dominio, ese testimonio se va a operar en el registro de la propiedad y, ojo, el notario tiene obligación de dar aviso a Catastro y a DICABI. Entonces, aquí todavía no se da este último paso, sino aquí todavía está avisos a Catastro y a DICABI. ¿Sí? Eso es lo que tienen que tomar ustedes en cuenta. Ahora bien, si fuera un mutuo con garantía hipotecaria, ahí desaparece eso porque no hay traslado de dominio. Si es mutuo con garantía hipotecaria, no se da esto. Entonces, esto no se va a dar. ¿Me entienden? ¿Por qué? Porque no hay traslado de dominio. Entonces, todo va a depender del tipo de contrato. ¿Cómo puede remitir el expediente al Archivo General de Protocolos? Así de sencillo, sin tanto problema. Veamos entonces ya la parte práctica. Ok, voy a... Ok. Necesito que vayan leyendo, voy a ir nombrando y cuando vayan leyendo, me van leyendo bien y van corrigiendo los errores que están en ese instrumento. Ya se los he ido enseñando. Entonces, en la lectura, pese a que tenga errores, o lo señalan cuáles son y los corrigen, o leen sin errores, porque voy a ver si realmente han puesto atención en las clases o no. Entonces, Abraham Galicia, por favor, empiece a leer. Buenas tardes, Abraham licenciado. Galicia. Buenas tardes. Deme un segundo, por favor. En la ciudad de Guatemala, siendo las 12 horas del día 20 ¿Está de enero seguro que del está leyendo sin 2023, errores? Abraham, ¿está seguro que está leyendo sin errores? yo creería que sí, licenciado. ¿Creería o está seguro? ¿Qué enunciamos nosotros la vez pasada sobre esa parte inicial de todo documento notarial? Fíjese, licenciado, que de Alejandra momento no Segura, lo por tengo favor. presente. Ok, Alejandra Segura, por favor. Sí, licenciado. Por favor, atienda las instrucciones.
Ahorita vamos a ver. Está mal de que no es 2021, es 2023. No. Les voy a agradecer que pongan atención en las clases, por favor. David Junior Ramírez, por favor. En la ciudad de Guatemala, siendo las 12 horas del día 20 de enero de 2021. No, están fallando. Velvet Saraí García, por favor. Buenas tardes, licenciado. Yo Buenas tardes. creería que ahí tendría que iniciar en el municipio de Guatemala, departamento de Guatemala, o en el municipio departamento de Guatemala, Ajá, siendo las 12 horas del día 27 de marzo de 2023. Yo, como está muy bien. ¿Por qué solo? Permítame. Está bien, solo para explicación a los compañeros. ¿Por qué era importante señalar municipio y departamento? ¿Por qué? Porque son varios municipios dentro del departamento de Guatemala, Lic. No puede ser solamente el departamento, solo de la ciudad de Guatemala. No, pero hay una razón, ¿por qué? Porque Guatemala está refiriéndose que es país, o sea, el país completo, ¿no? Licenciado No. por la jurisprudencia. Por la jurisprudencia. La competencia de los juzgados. Por jurisdicción No. y competencia de los juzgados. No, vean este error garrafal que cometen algunos notarios, se los voy a explicar. Sí, Laura, vamos a ver si Laura nos dice. Y Velvet. LIC es por el domicilio del requirente o de las participantes en el acta. Porque usted explicó que si se pone de este domicilio y solo se pone Ciudad de Guatemala, puede que el DPI no sea de la Ciudad de Guatemala la persona. Entonces, hay contradicción ahí. Exactamente. El domicilio, el DPI no es que acredite directamente el domicilio, puede ser que ya se haya cambiado y todo. Lo que quiero que ustedes entiendan acá, porque esto les puede pasar en la práctica, y ojo, no lo digo para mí, lo digo para ustedes. No es normal, no es común que impugnen un acta, puede ser que esa se la admitan, pero ojo, si se acostumbran a hacer eso y alguien que conozca de este tema se da cuenta, les puede impugnar un documento notarial, puede atacar un documento notarial que quizás cumplió con todos los requisitos, pero fallaron en esto. En la ciudad de Guatemala, Guatemala lo es todo, tal como decían ustedes muy bien, que hay más departamentos, hay más municipios, pero ojo, abajo, cuando ustedes individualizan una de las partes, deben indicar cuál es el domicilio del requerente. La pregunta del millón, de este domicilio, ¿qué domicilio se está indicando en la ciudad de Guatemala? El domicilio es la circunscripción departamental, es decir, tienen que indicar de qué departamento. Y ojo, no estaría mal si indicaran en la ciudad de Guatemala, pero abajo sí tendrían que indicar es con domicilio en el departamento de Guatemala, pero si se percatan en este instrumento, abajo no dice con domicilio en el departamento de Guatemala, no está consignado que es en el departamento de Guatemala, solo indica de este domicilio. Fácilmente podría prestarse a una interpretación donde se ataque el instrumento, se ataque el documento notarial, precisando que no se tomó en consideración el domicilio y que no se indicó. Y por no indicarse el domicilio, el documento pues tiene cierta afectación sobre la validez del mismo. Entonces, ojo con esto, si no lo indican arriba, no indican el departamento, abajo sí tienen que indicar de qué departamento es. Lo ideal para evitarse ese tipo de cosas, si van a haber varias personas a las cuales vayan a tener que identificar, lo ideal es que mejor se acostumbren a indicar municipio
y departamento arriba para ya no complicarse abajo. Entonces ahí sí pueden indicar de este domicilio. Ahí sí pueden indicar de este domicilio, porque si ustedes indicaron en el municipio de Guatemala, departamento de Guatemala, al indicar de este domicilio no hay necesidad porque están indicando que es el departamento, el domicilio del departamento donde se suscribió el contrato, el acta o el acto en sí, ¿sí? Eso es lo que quiero que ustedes tengan en mente. Ahora bien, si no lo han indicado, sí lo van a tener que hacer en todos, salvo el caso que no fuera ese domicilio, se indica el departamento que es. Emma Xiomara, por favor. Buenas tardes, licenciado. Yo he visto muchas actas, incluso de varios notarios que dicen en la ciudad de Guatemala, pero en este caso, si yo soy del municipio de Chinaula, entonces sería en el municipio de la, no, en la ciudad de Guatemala, iniciando, digo, el acta, pero pondría, cuando estoy individualizando a la persona, sería, en este caso, supongamos que fuera yo, diría guatemalteco del municipio de Chinautla, sería. No, ¿qué es el, vuelvo y repito, ¿qué Con es domicilio. el domicilio? Me hice bolas. ¿Qué es el domicilio? ¿Qué es el ¿Qué domicilio? sería con domicilio? Departamento de... El domicilio es la circunscripción departamental, es el departamento, con domicilio en el departamento de. Ojo, el municipio es la vecindad, vecino del municipio de. Pongan si quieren en su ley esa anotación, porque en el examen privado no pueden cometer ese error y en la práctica tampoco. En la práctica tampoco. ¿Ve? Porque se ha dado el caso que en el registro, y ojo, esos son de los errores más comunes para suspensión de un documento. Brian, por favor. Ok, Brian, entonces yo- vean, pues. ¿Cómo? Perdón, continúo leyendo, me habló a mí, Brian Mejía. No, todavía no. Ah, Vean, ok. pues. Entonces, gracias, André. Entonces, vean, pues, lo importante que debemos entender eso es, el municipio es vecindad, vecino del municipio de, el departamento es domicilio, con domicilio en el departamento de, no confundan, porque una confusión, y ojo, tal como les decía, son de los errores más comunes que causan suspensión en los documentos notariales, incumplimiento de requisitos, los hay esenciales. Entonces, vean, si indican vecino del municipio de Chinautla, por ejemplo, quien se identifica con documento personal de identificación, ahora ya no es cédula, documento personal de identificación, y ahí empiezan ustedes a indicar las cifras del Código Único de Identificación. Pero ¿qué no cumplió ahí? Ahí no cumplió con el domicilio, indicó vecindad, pero el Código Notariado lo que establece es domicilio. Cuando revisa el operador, lo más seguro es que les va a suspender ese instrumento y solo por eso que ustedes no cumplieron, les va a tocar que hacer una ampliación para indicar cuál es el domicilio del requerente o del compareciente, de la persona cuyo caso le hizo falta el domicilio. Entonces, no confundan eso, por favor. Ok. Entonces, Brian José Mejía, ¿cuál sería la forma correcta de lectura ahí entonces? El inicio del acta sería en la ciudad de Guatemala, departamento de Guatemala. No, quítale ciudad, municipio y departamento, hágalo conforme está la ley, no se complique. Municipio, departamento. Ok, en el municipio de Guatemala, departamento de Guatemala, siendo las 12 horas. ¿Así? Ajá. Del día 20 de enero del 2001, yo, Juan Augusto Salazar Méndez, notario en mi oficina profesional ubicada en la Quinta Avenida B, 10-40 de la zona 9 de esta ciudad, soy requerido por el señor Juan Pérez Pérez, de 40 años de edad, sería ahí. Ok, solo permitan. Pregunta acá un compañero, ¿se puede testar? En los instrumentos públicos, es decir, en escrituras, es admisible el
Estado. En las actas notariales se entiende que están hechas en un solo acto. Pues en la práctica sí lo han hecho algunos notarios, testan y salvan el error. Pero se supone, entonces ahí tienen que tener mucho cuidado, porque inclusive les comento, las actas que van a presentar para su examen privado, y ojo con esto, no se las van a admitir si ustedes salvan un error. Si se equivocaron, mejor cambien y que les firmen otra, porque si no, no se las van a admitir, precisamente por ese criterio. Ojo, y por esa situación que al final, pues, es comprensión notarial. Entonces, tienen que tener cuidado con esto. Continúe la lectura, y sí, es cierto, de 40 años de edad. Ahí sí es importante indicar que es la edad la que están ustedes precisando sobre la persona. Continúe, por favor, Brian. De 40 años de edad, soltero, comerciante, guatemalteco, de este domicilio, quien se identifica con el documento personal de identificación. El número, ¿verdad? De documento personal. Documento personal de identificación. Extendido Cualquiera. por el Registro Nacional de las Personas. No, pero ¿cuál es el documento? ¿Cuál es el documento de identificación? Dígalo, ¿cómo sería? El número. No el de cédula de vecindad, el número de documento personal de identificación. Debe de cualquiera. 2501 3225 0101. Separado por comas, ¿verdad? Correcto. Ok, continúen. Extendido por el Registro Nacional de las Personas de la República de Guatemala. Y el Centroamérica, para evitarse cuestión de fuga de criterios ahí, que le vayan a poner algún peros por eso. ¿Se recuerda? Exactamente. Okay. Continúe, por favor. Quien asegura ser de los datos de identificación arriba anotados y encontrarse, yo pondría encontrándose, en el libre ejercicio de sus derechos civiles, el requiriente actúa en su calidad de padre en ejercicio. Permítame. Usted pondría encontrándose. Sí. Perdón. ¿En qué tiempo está redactado encontrándose? Porque él asegura. Bueno, vean pues, les voy a poner un ejemplo. Y eso les va a servir inclusive para práctica de derecho contractual. Nunca redacten un contrato con verbos a futuro o en pasado. Todos tienen que estar, la redacción tiene que estar en presente. Deberá cumplir, no deberá. En caso de tal y tal situación, el arrendatario se compromete al pago de tanto por tales y tales situaciones, todo redactado en presente, ¿ya? ¿Por qué? Porque un verbo futuro podría dar incerteza, máximo si no se contempla temporalidad, y pueden haber ciertas fugas ahí que pueden precisar, ¿y en qué momento lo va a cumplir entonces? Si ahí no lo establece, entonces no puede ejecutarlo, sobre todo por el hecho de las cláusulas. Ok, entonces, cuidado con eso, solo es cuestión de ser un poco técnicos. Continúe, por favor. Muy bien. Arriba anotados y encontrarse en el libre ejercicio de sus derechos civiles. El requiriente actúa en su calidad de padre en ejercicio de la patria potestad de sus hijos menores de edad, Mario Arnoldo y Ana María. Aquí hacen, ambos de apellidos Pérez Olivares. Calidad que acredita con las certificaciones de la partida de nacimiento de ambos menores, extendida por el registro civil, sería por el Registro Nacional de las Personas de la República de Guatemala, Centroamérica, de esta ciudad capital, el día 30 de marzo del año 2000. Ok. 2001.
Ahí estamos. Acompaña asimismo la partida de defunción de su excónyuge, la señora María Bertilda Olivares Nájera, quien falleció el 1 de febrero de 1999, extendida por el registrador civil de esta ciudad capital, con fecha 17 de febrero de 2001. Punto. Hago constar que la representación que se ejercita es suficiente a mi juicio y de conformidad con el presente acto. Ojo, ¿por qué es importante acreditar eso? Porque ahí hay una representación, es menor de edad, hay una representación. Entonces, recuérdense que ahí o es tutor o el representante del menor. ¿Quiénes son los representantes del menor? Los padres. Pero en dado caso no estén los padres, los tutores, ¿sí? Alguien mira los protutores. No, la naturaleza del protutor es diferente, no es la del tutor. Ahí serían los tutores o los padres. Continúe, por favor. El requiriente manifiesta que el objeto de su rogación es que se tramite ante mí las diligencias extrajudiciales de disposición de bienes de menores, con el objeto de vender los derechos de copropiedad de sus hijos menores sobre un inmueble que más adelante se detallará, procediéndose para tal efecto de la forma siguiente. Ok, entonces vean, con el objeto de vender los derechos de copropiedad. ¿Qué contrato es ahí entonces? Yosaida Suseli, ¿qué contrato es ahí? ¿Qué contrato es ahí? Ya sabemos que ese tipo de asuntos termina en escritura pública. La escritura pública, ¿qué contrato va a contener? Desde ahí ya les está diciendo qué contrato. Compraventa. De compraventa. Compraventa de bien inmueble. Exactamente. Ya ven, no hay para dónde. Ahí ya les está diciendo que va a haber una disposición de bienes. Entonces, si está operado en el registro de la propiedad, desde ahí ya ustedes ya saben que va a ser testimonio especial y también va a ser aviso de catastro y ADICAB y posteriormente remisión al archivo general del protocolo. Desde ahí ya les está indicando los pasos. Ven lo más importante. Ya les voy a poner un ejemplo de eso y dentro del documento notarial me van a tener que indicar dónde está cada uno de los pasos del trámite del asunto de jurisdicción voluntaria. Bueno, vamos a ver esto acá. Solo quiero indicarles, pues no vamos a avanzar por la hora y quiero indicarles otra cosa. Ok, ahí va a expresar, aquí nos va a dar los antecedentes. Hasta acá, sí. En el punto primero nos va a dar los antecedentes. Obviamente indicando que son copropietarios, qué propiedad, indicar la finca, como se pueden dar cuenta ahí, el número de finca, folio y libro, es decir, hay un dato registral. Posteriormente, en el punto segundo, se acredita que la necesidad importante para poder realizar un trámite de disposición de bienes de menores o gravamen de bienes menores incapaces o ausentes, acreditar declarar la necesidad y utilidad de ese trámite. Es decir, que es necesario, que es útil que se venda o que se grave. ¿Sí? Entonces, la declaratoria de necesidad y utilidad. Esta palabrita es vital. Si no hay necesidad de hacerlo, la Procuraduría General de la Nación le va a dar un dictamen negativo, es decir, contrario a lo que ustedes pretendían. Y entonces no van a poder realizar ese asunto. Los detalles del bien inmueble. El ingreso, aquí el ingreso que tiene la persona donde se va a acreditar la necesidad y utilidad. Vean esta partecita. Si quieren, por favor, Brian José, leamos esa parte finalmente. Sí. Finalmente, se encuentra obligado a realizar la transacción debido a que se encuentra retirado por discapacidad y él económicamente no es suficiente
el ingreso mensual que él percibe, siendo 300 quetzales mensuales. Hay un error de redacción ahí, como se pueden dar cuenta. Hay error de redacción, entonces él no es suficiente. ¿Se dan cuenta? Hay error en la redacción. Podría ordenarse de esta manera. Finalmente se encuentra obligado a realizar la transacción debido a que se encuentra retirado. ¿Quién? Él, porque él es el sujeto obligado a prestarle alimentos al menor. Por discapacidad, puede ser que haya tenido un accidente, sea el padre, sea el único padre, haya tenido un accidente y ya no pueda trabajar. Económicamente ya no tenga los ingresos mensuales. Antes percibía el mínimo y ahora ya el IX ya no le da todo. Entonces ya con eso le es insuficiente mantener bien al menor, debe darle estudio, alimentación y todo, pero hay un bien que sí está a nombre de su hijo, que puede hacer que le haya dejado la madre y la madre ya haya fallecido, entonces ese bien, ¿me entienden? Sí lo puede remitir. Entonces acá lo que está indicando es eso, solo ordenar eso, y va a comprobar los ingresos por medio ya sea de estados de cuenta, por medio de la declaración de un contador, por medio de un oficio del trabajo, integre, donde indique cuántos son los recursos o el sueldo que él percibe, ¿sí? Y como se pueden dar cuenta ustedes ahí, que eso es para el sostenimiento del hogar, puede hacer que tenga otros hijos, y después concluye, siendo insuficiente, eso podría ir dentro de esa misma frase, no hay necesidad que lo separen en una D, porque al final es la misma idea, pero como les digo, cuando no se redacta de una forma correcta, se tiende a caer en estos errores. Siendo insuficiente el ingreso que obtendría por el arrendamiento de la finca objeto de este proceso, es decir, que si se arrenda no va a lograr nada, entonces lo mejor es venderlo para poder tener el dinero. Ahí lo que él está diciendo es, la vía no es el arrendamiento, sino la vía es la venta del bien, para que él pueda salir de ese inconveniente, ¿ve? Entonces, está ahí sustentando la necesidad y la utilidad de la venta del bien. Ok, acá solo, si se dan cuenta, está indicando que él ya ofreció y que hay ciertas personas interesadas, miren. ¿Se dan cuenta? Va a dar las bases de la compraventa. Y nuevamente vuelvo a hablar de la utilidad. Utilidad, ¿por qué representa utilidad? Y le va a expresar ciertos motivos para indicar cuál es el proceso o el motivo de la utilidad. Ya les voy a pasar estos documentos. Luego, de una vez, vean lo interesante de esta acta, porque de una vez ofrece las declaraciones testimoniales, miren. ¿Ven? ¿Ven? De una vez ofrece las declaraciones testimoniales y bueno, después las peticiones. Vamos, antes de terminar esto, y aquí están todas las peticiones, miren. Que con el dictamen de la Procuraduría General de la Nación declare con lugar la enajenación de los derechos de los menores, okay. Y en consecuencia se autoriza proceder a la venta de bien inmueble. ¿Ven? Concluye de esa forma. Bueno, vamos a hablar cuestiones prácticas. Algo muy, muy importante sobre eso y quiero que lo tengan ustedes claro. Veamos el caso de un migrante. Se los digo porque algunos quizá pensarán que esto no sucede, pero en la práctica suele suceder. Alguien se va, como comúnmente se conoce, de mojado, se va ilegal a Estados Unidos o a otro país. Obviamente no hay paso migratorio, no hay forma de saber en qué país está si él no lo hace de conocimiento. El detalle es, muchas veces algunas personas inclusive tienen otra vida o llegan a tener otra vida en otro lugar, inclusive se llegan hasta casar.
y tienen hasta otra familia. Y ojo, 10, 15 años después se llegan a enterar, o mejor dicho, se llegan a interesar en los bienes que dejaron. Algunos tenían propiedades y todo, y llegan a pensar, yo dejé allá un bien. Pongamos el caso de Eric Roberto. Eric Roberto se va ilegal a Estados Unidos. No había, bueno, la esposa sabe que se fue, pero pasa 5 o 10 años y deja de saber de Eric Roberto. Entonces, pues Eric Roberto con el tiempo puede hacer que haga su vida allá y todo, pero se recuerda que tiene 2 bienes acá en Guatemala, 2 propiedades, y dice, yo dejé algo allá, voy a ver si de pronto las pongo en renta y empiezo a sacar algo de dinero de ahí también, y eso sirve para mi familia. Bueno, de repente Eric Roberto solventa su situación allá y regresa. Viene a Guatemala, y cuando viene a Guatemala se percata que sus bienes ya fueron vendidos. Que si tenía carro ya no tiene carro. Que si tenía casa acá en Guatemala ya no tiene casa. Que si tenía casa en el puerto San José para sus fines de semana ya no tiene casa en el puerto San José. Y hasta la bicicleta desapareció. Y es más, se encuentra con que la esposa ahora ya está casada y ya está con alguien más. ¿Qué pasa? ¿Por qué sucedió eso? ¿Quién me puede decir por qué motivo sucedió eso? ¿Se podía, no se podía? ¿Por qué se dio? Eric Roberto, diga. Lo declararon ausente. Una fue la declaración de ausencia. Al final, la esposa se dio cuenta de que ya no se preocupó ella, no le llamó, no había cómo comprobar, o puede hacer que sí, pero dejó de mandarle dinero y le pidió que confiara en el amor, y al final, como de amor no se vive, entonces decidió iniciar la declaratoria de ausencia. ¿Con qué objeto? ¿Con qué objeto? Para disponer de los bienes. Exacto, para que le nombrara representante legal. ¿Se recuerda lo que vimos en esa acta? ¿Quiénes van a comparecer ahí? En representación de los menores incapaces o ausentes. O los padres, si es menor de edad. Los tutores, los representantes legales. En este caso, la representación legal, que es la ausencia, la declaratoria de ausencia con el objeto de que le nombre el representante legal, precisamente para estas cosas. Ya promovió la declaratoria de ausencia, la declararon con lugar, porque Eric Roberto nunca dijo dónde estaba, y si andaba muerto o estaba de parranda, jamás lo dijo. Entonces, ya se hizo. Posteriormente, ¿qué se va a dar? La disposición de bienes de ausentes. Es más, ya hasta le dijeron, a su señora que le daban una muy bonita cantidad por esa propiedad porque estaban bien ubicadas. Entonces, vendedores y todo, y dijo, ahorita aprovecho. Imaginemos el caso que la señora de Eric Roberto encontró a un buen amigo que la entendió en sus momentos más difíciles, la consoló, quizás no tenía nada, pero le dijo, mira, yo te voy a ayudar, vende esas propiedades, no te preocupes, yo soy estudiante de Derecho, yo conozco esto, estoy en el último año, yo sé qué puedes hacer, deja ese mal hombre, quizás hizo otra familia allá, nunca te va a buscar. Entonces no te quiere, él no te valora, si no ya te hubiera buscado. Vende las propiedades, yo te voy a decir cómo hacerlo. Y no te preocupes, yo voy a estar contigo siempre, yo me caso contigo. Obviamente, ¿verdad? Ya con el dinero de esas propiedades, más la venta de los carros, más todo, pues para el amigo era mucho más fácil apoyarle a la señora de Roberto. Y proceden a hacer eso. Se da la venta.
venden los bienes, venden los carros, compran una propiedad en otro lugar, zona 16, más lujosa y todo. La señora, en agradecimiento al amigo, le compra un carro y se casa con él. Y pues qué bueno, pero regresa Eric Roberto. La pregunta del millón. ¿Tiene esposa Eric Roberto? ¿Puede recuperar su matrimonio, sí o no? ¿Es válido ese matrimonio de ella con alguien más o no? ¿Sí o no? No, Lick. No es válido. No es válido. ¿O sí es válido? No, queda nulo el segundo matrimonio porque vale el primero siempre, prevalece el primero y se aparece el ausente. Ustedes dicen que entonces Eric Roberto sí regresa, no tiene bienes, pero sí tiene esposa. Deberían de anular todo, digo yo, Debería porque anularse tiene que todo. recuperar. ¿Quién tiene otra opinión? Buenas noches, Lick. Depende, Rick, porque si yo me recuerdo ese código que decía que si la persona desaparece 10 años, ya le dan de nulo el matrimonio. No. Fundaméntense, porque no me están dando fundamento. Yo quiero que ustedes aprendan a fundamentarse. ¿Qué pasa ahí? ¿Qué pasa ahí, jóvenes? Sí, Freddy. Buenas noches, licenciado. El artículo 77 del Código Civil dice que si el cónyuge de la persona declarada muerta contrae nuevo matrimonio, este será válido aunque el ausente viva. Exactamente. Si vean, si en este caso la persona por alguna razón pues ya no apareció, se declaró la ausencia, sobrevive el matrimonio que contrajo el nuevo matrimonio. ¿Por qué? Porque ella no sabía si estaba vivo o no. ¿Culpa de ella era? No. Si andaba de parranda, pues problema del compañero, pero acá ella hizo lo que en su momento iba a realizar. Ahora bien, no tiene esposa, ya nos dimos cuenta que ya perdió a la esposa. Pero él dice, y es que yo tengo bienes, y yo ya dejé todo en Estados Unidos por venirme acá. Entonces, por lo menos, si se va a ir, que se vaya, pero quiero mis bienes. ¿Qué pasa con los bienes, jóvenes? ¿Qué pasa con los bienes? Lick los recuperaría, según el artículo 75 del Código Civil. A ver, lea el artículo. Si el ausente o presunto muerto aparece o se prueba su existencia aún después de la posesión definitiva, recobrará sus bienes en el estado en que estos se encuentren, el precio de los vendidos y los que provengan del empleo que se haya hecho de ese precio. Ojo, ahora vean pues, marquen eso, porque eso, si quieren pónganle una calaverita, en el estado en que se encuentren, en el estado en que se encuentren, en el estado en que se encuentren, el precio de los vendidos, pero si ella no tiene capital de eso, recuerden que compró una nueva casa, fácilmente podría decir, es que esa casa me la compró mi esposo, o sea, el nuevo cónyuge. ¿Cómo va a demostrar que efectivamente eso fue comprado con el producto de los bienes de él? Sí, los encuentra, bueno, los recupera en el estado en que se encuentren, pero si ya no están, y si ya no están, y carro tampoco hay porque lo vendió y bueno, después le compraron otro al señor y ya está a nombre del señor. ¿Qué pasa ahí? Por eso es importante
que si llega alguien a su oficina y les dice que va a salir de ilegal, ustedes le recomienden que de todas formas nombre representante legal, que deje a alguien que lo represente, un mandato. Máximo, si tiene bienes. Precisamente por este tipo de situaciones. Y con eso terminamos la clase del día de hoy. Feliz tarde a todos. Feliz.